Buenas tardes compañeros y profesor, yo les voy a hablar sobre la paginación, segmentación y el swapping, en este caso por la materia de sistemas operativos. Mi nombre es López Hipólito Rafael, del profesor ingeniero Cibaja Reyes David. Daremos una pequeña muestra de cómo se hizo un cuadro comparativo sobre estos tres procesos de la computadora dentro de los sistemas operativos y después terminaremos con unos mapas conceptuales de cada uno de estos procesos. Para comenzar la primera tanda de la tabla comparativa tenemos características, la paginación, segmentación y el swapping, y vamos a hablar de cómo funciona. Dentro de la paginación, la memoria virtual divide los procesos en caso de que la RAM se divida en macros del mismo tamaño. El sistema operativo aísla el mapeo de estas páginas, entonces se le da una reducción o se le da la misma cantidad de macros a cada proceso que se vaya a utilizar. Dentro de la segmentación es el proceso que divide la memoria lógica en segmentos de tamaños variables. En este caso no tiene una variación o tiene variación a la comparación de la paginación. Cada segmento tiene base y un límite. En este proceso acceden a la memoria RAM o la memoria física, si en este caso quieren verlo así. En el swapping consiste en mover procesos completos entre la RAM y un área de disco llamado swap. En este caso, cuando hay suficiente RAM, el proceso operativo siempre o el selecto está usando directamente usar el disco y liberar memoria, perdón. En este caso se utilizan tanto toda la memoria como todo para la hora de limpiarlo. En la unidad de asignación, en la paginación, el tamaño fijo de este proceso llega a variar de los 4 kilobytes y los 64 kilobytes. Esto permite evitando irregularidades. En la segmentación como tal, el proceso no tiene una métrica de medición, pero se puede decir que depende de la estructura y la necesidad del programa. En este caso, dentro del swapping, en este caso tiene que ver el tamaño del disco completo, ya que como les comento, en este proceso básicamente se tiene que utilizar todo el disco, toda la memoria RAM, para poder, en estos casos, yo apliqué una fórmula que se le dice que es el dar y quitar, que en este caso quita todo lo que quita y te da aproximadamente toda la memoria RAM. En ventajas, la paginación no requiere bloques continuos en la RAM, facilita la memoria virtual y no es necesidad preocuparse por la asignación porque ya tienen un lugar preestablecido. Ayuda con el ahorro de la RAM. Básicamente los tres procesos ayudan al ahorro de la RAM. Representa naturaleza de componentes dentro de la segmentación y comparte segmentos en procesos más eficientes por partes si los programas llegan a crecer. En el swapping permite manejar muchos procesos con muy poca RAM, libera cantidades grandes de memoria útil para el almacenamiento abundante con una RAM limitada. Dentro de las desventajas que tenemos de la paginación, tiende a tener muchos fallos y bajo rendimiento. En este caso puede provocar retardos en los ciclos de la memoria y llega a tener ineficiencia de recursos, lo llamado trashing. En la segmentación requiere una comparación de memoria y difícil de los huecos continuos, o sea, tiene que haber pausas dentro de cada segmento. La fragmentación externa es más difícil de resolver y dentro del swapping es una técnica muy lenta para mover procesos al disco, no aptas para sistemas de tiempo real y básicamente necesita su propio espacio dedicado al mismo disco. En este caso, cada uno del disco tiene que tener su propio almacenamiento o su propio espacio dentro del disco. Sistemas operativos que lo utilizan en la paginación tenemos como Windows, Linux y Mac. En este caso, en la segmentación se usa también Windows y en algunas arquitecturas con computadoras con sistemas más antiguos. El swapping, en este caso, los más tradicionales son Unix y Linux para usar el swapping, y es más eficiente en la paginación en escritorio, ya que es más eficiente y usadas permiten múltiples programas carguen la RAM y el reduce el uso excesivo de la memoria física. En este caso también se puede usar o es recomendable en servidores, funciona bien en las aplicaciones de base de datos, aprovechando grandes cantidades de memoria. Es eficiente en la segmentación en sistemas embebidos, es eficiente cuando el programa es pequeño, cuando la memoria es limitada, y en tiempo real es eficiente siempre y cuando la memoria no se mueva de lugar o no cambien ya sea carpetas, discos o lo que, y tener una buena organización lógica. En este caso el swapping es un poquito más limitada, ya que tiene una pequeña advertencia dentro del escritorio, siempre y cuando la RAM siempre esté casi llena o esté llena en este caso, ya que en este caso, como lo vimos anteriormente, puede aplicar algunos procesos con una RAM muy limitada.
Por último, la paginación en ineficiente, o sea que no es recomendable, es en sistemas embebidos, no son suficientes porque tienen muy poca RAM, entonces no es tan recomendable. Tiempo real, los sistemas de tiempo real deshabitan la memoria virtual. En este caso, vemos que en la segmentación de escritorio no es suficiente o no es tan eficiente como la paginación por la fragmentación externa, y servidores no es muy adecuada para el tamaño de datos que se utilizan, ya que en este caso en la segmentación se llegan a utilizar muchísimos tipos de datos, pero este no es recomendable usar y tener más variantes como las anteriores mencionadas. En este caso tenemos en el swapping servidores que provocan latencias muy altas, llega a tener fallos y caída de servicios. En los sistemas embebidos no cuenta con una memoria secundaria para hacer el swap. Recordemos que en el swapping es importante tener una memoria secundaria para poder realizar este proceso, y viola los requisitos de tiempo real. En este caso no se puede utilizar ni siquiera en servidores porque al final de cuentas es algo en tiempo real que siempre necesita estar atento a los procesos que se realizan. Entonces el swapping no es una opción para estos tres tipos de procesos de servidores, sistemas embebidos y que violan los requisitos del tiempo real. Bueno, aquí les presento el mapa conceptual de la paginación, que como ya lo mencionamos anteriormente en las diapositivas de la exposición, es un esquema de administración de memoria, recupera datos de almacenamiento secundario, se basa en almacenamiento, divide los procesos como lo vimos anteriormente, no requiere una RAM para bloqueos, ayuda al ahorro de RAM. Tenemos las ventajas y desventajas como lo podemos observar, ya que facilita el funcionamiento de la memoria virtual, y en desventajas tenemos que tiende a los fallos y al rendimiento, provoca retrasos en los ciclos de los procesos, y los últimamente mencionados, los sistemas operativos que se usan es Linux, Windows y Mac o MacOS, y en servidores y eficiencias son de escritorio, funcionan bien en las aplicaciones de base de datos, y en el escritorio con múltiples programas puede llegar a tener que funcionen correctamente. Dentro de la segmentación se refiere a la forma en que se organiza y gestiona los procesos. Cada segmento o proceso contiene partes de datos de instrucciones, divide la memoria lógica, depende de la estructura del programa, y no tiene una métrica de cuándo se ocupa o cuánto almacenamiento ocupa, dependiendo del proceso del programa que mencionamos anteriormente. En este caso tiene ventajas como representa la naturalidad de los componentes, ayuda al ahorro de la RAM, comparte segmentos en procesos, y las desventajas que tiene es que requiere compensación de memoria, difícil de los huecos continuos, y recordemos que en este caso los sistemas operativos es Linux y Windows, y algunas computadoras antiguas que tenían algunos otros sistemas operativos más añejos. En este caso la eficiencia es en sistemas embebidos en tiempo real, como lo mencionamos, que en los sistemas embebidos con un programa es pequeño, y en tiempo real cuando se usan múltiples programas, y la reducción de la memoria física también puede ayudar en este tipo de casos, el proceso de la segmentación. Y por último tenemos el swapping, que en este caso es un proceso en donde la memoria se mueve temporalmente, por eso no es muy recomendable que se use en algunos procesos en tiempo real, porque la memoria tiene un constante movimiento. En este caso permite liberar espacio de la memoria principal, el sistema operativo selecciona procesos y los libera, mueve procesos entre la RAM, usa el tamaño del disco en la memoria RAM a la liberación de la memoria de los procesos innecesarios. Entonces llega un proceso que no es necesario, lo examina, lo libera, y al final si se quiere volver a utilizar, podemos volver a utilizarlo o volver a formarlo si se le quiere llamar de esa manera. Dentro de las ventajas permite manejar procesos con muy poca RAM, ayuda al ahorro de RAM aunque sea limitada, muchos aislamiento o muchos con poca RAM, y por último libera cantidades grandes de la memoria. La desventaja es que tiene no apto para tiempo real, no necesita su propio espacio dentro de la memoria o el disco duro también, y es lento el proceso de mover los procesos dentro del disco duro. En este caso los tres sistemas operativos que yo encontré, en este caso se usa Unix, Linux y Windows, aunque el Windows tiene una pequeña desventaja que hay que usar. Me parece que leí y se tendría que usar drivers, y no es muy común que se hagan en Windows. En este caso, la única eficiencia, y eso entre comillas, es del escritorio siempre y cuando la RAM esté casi llena. Ya si los procesos va a demostrar que la memoria no está totalmente llena, y al final se podrá realizar ese proceso. Parte ha sido todo, profesor. Espero que le haya gustado la exposición y muchísimas gracias.